bendiga, hermanos. Una vez más, este domingo por la mañana, en la escuela dominical de la Iglesia Bautista del Faro. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, así que vamos a iniciar con una palabra de oración, pidiendo a Dios que nos ayude para poder aprender de este estudio que tenemos en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo bueno que es, Padre. Ahora te pido que nos ayudes, Padre. Danos claridad de mente, Señor. Danos un corazón, Señor, lleno de tu Espíritu Santo, Señor, y que nuestra mente, Señor, sea la que tú uses, Señor, para que podamos explicar y hablar, Señor, y que tú nos des el entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, por cada hermano que está ahí mirando, escuchando, Padre, que reciba, Señor, lo que tú tienes para él, igualmente para mí, Padre. Ayúdame en todo, Padre. En tus manos estamos. Yo no soy nada, Señor. Seas tú el que sea glorificado a través de todo lo que se haga. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ok, hermanos. Ok, pues les bendiga. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con las preguntas que tuvimos la semana pasada. La pregunta era, ¿cómo se llamaba el árbol donde subió Zaqueo para ver a Jesús? ¿Cómo se llamaba el árbol donde subió Zaqueo para ver a Jesús? La respuesta es, se llamaba sicómoro. Es en Lucas 19:4. La otra pregunta es, ¿cuántos años tenía Sara cuando murió? Tenía 127 años. Eso está en Génesis 23, 1 y 2. Las preguntas para esta semana son las siguientes. ¿Cuál mujer le exigió a su esposo que maldijera a Dios? ¿Cuál mujer le exigió a su esposo que maldijera a Dios? La siguiente pregunta. ¿Quién estando vivo dijo, estoy muerto? ¿Quién estando vivo dijo, estoy muerto? Y la tercera pregunta es, ¿quién consideraba a David como su enemigo? ¿Quién consideraba a David como su enemigo? Y este personaje, David, es el que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a ver, hemos tratado un poquito acerca de personajes bíblicos, como ven, ya tratamos, ya semanas atrás tratamos acerca de Pedro. Vimos a Pedro, ¿verdad? ¿Cuáles fueron, ¿verdad?, los errores de Pedro? ¿Cuál fue lo que Pedro, muchas veces él cometía errores, pero eso está escrito en la palabra de Dios, no para hacerlo menos, no para enjuiciarlo así, sino eso queda en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos un ejemplo de la vida de ellos. Y la Biblia es tan clara que nunca deja de enseñarnos y de enfocarnos tanto las virtudes como los errores de los personajes bíblicos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender a través de la palabra de Dios y nosotros ser mejores cristianos. Ok, vamos a ver ahora en esta mañana, vamos a tratar acerca de David. Ahora, ¿quién era David? David es un personaje, yo creo que muchos de nosotros ya no sabemos la historia de David. Desde pequeñitos se nos han enseñado muchas de las historias de David. Lo que más recordamos, cómo este joven David mató a Goliat, ¿verdad?, con una honda, y cómo esa escena, ¿verdad?, hasta se ha catalogado en películas, se ha hecho tan popular que nos da mucho gusto ver a veces estas películas y nos da gusto que nos cuenten esas historias. Ahora, vamos a ver David, hermanos. David, dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en la palabra de Dios ahí, por falta de tiempo, en 2 de Crónicas 7:17 y ahí en Primera de Reyes 3:14, el mismo Dios le está diciendo a su hijo Salomón, dándole un ejemplo acerca de su padre, que dijimos, vemos ahí cómo está dando un ejemplo de su padre. Dice, agarra a tu padre como ejemplo, mira, sé como tu padre, lo que él hizo. Y más de lleno Dios, ahí en Primera de Reyes 9:4 dice, tu padre anduvo ¿qué? En integridad. Ahora, ¿cómo podemos decir eso? Tal vez Salomón hubiera dicho, ¿cómo que en integridad? Si yo sé que él cayó en adulterio y en asesinato. Y aquí Dios le está diciendo a Salomón, era un hombre que estaba ¿qué? En integridad. Vamos a ver el texto para que lo veamos bien. Y en Primera de Reyes, capítulo 9, ahí en Primera de Reyes, capítulo 9, vamos a ver, el mismo Dios está hablando y está hablando muy bien de David. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4, dice, y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre,
en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Y dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel. Bueno, tal vez diría, ¿de quién me está hablando Dios? ¿De David, mi padre? Cuando él incurrió en adulterio y no conforme con eso, en asesinato. ¡Wow! Pero ¿por qué habló Dios así de David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora vamos a ver los tremendos errores en los que cayó David. Pero después vamos a ver cómo no se queda eso ahí, sino que hay un arrepentimiento. Y por eso Dios habla de David de esa manera. Vamos a ver ahí cómo nosotros podemos aprender acerca de los errores de David. Ahora, nadie de nosotros podemos levantar la mano y creernos mejor que David, porque David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Así como David, un gran y tremendo líder y rey de Israel, cayó, tanto tú como yo podemos caer en esa misma situación. Así que debemos de tener mucho cuidado. Vamos a tomar como énfasis los textos claves ahí en Primera de Reyes, capítulo 11. Ahí en Primera de Reyes, no es Primera de Reyes. Vamos a ver ahí, es en Primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos hasta Primera de Samuel, es que también estamos viendo un poquito acerca de reyes, ¿verdad? Primera de Samuel, vamos a ver, agarrar ahí el versículo, los versículos claves que nos van a ayudar para que nosotros podamos aprender esta tremenda lección acerca de los errores de David, para que nosotros podamos aprender y aplicarlo cada uno en nuestra vida, ¿ok? Ahí estamos ahí en segunda de Samuel, ahí disculpen, ahí en segunda de Samuel, ahí capítulo 1. Vamos a ver un poquito desmenuzando ahí el pasaje enfocándonos ahí desde el versículo 1 de ahí en segunda de Samuel, capítulo 1. Fíjense bien lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice ahí, aconteció después de la muerte de Saúl, en segunda de Samuel, capítulo 11, ya me estoy equivocando, disculpen ahí hermanos, capítulo 11, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Raba, pero David, dice, se quedó en Jerusalén. ¿Qué es lo que pasó con David? David era un tremendo rey. Sus conquistas habían traspasado su popularidad en todo el contorno de la tierra de esa región. Era un rey temible, era un rey al cual sus enemigos le temían, porque Dios estaba con David. Ahora, él ya tenía años ya en el reinado. Ahora él ya estaba ahí puesto firmemente. Dios lo había levantado, lo había bendecido con tremendas conquistas. Pero ahora David, pensando que él ya estaba bien, pensando que él no era necesario que fuera a la guerra. Y fíjense bien, la Biblia pone un tremendo énfasis ahí. Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Aquí claramente la palabra de Dios me está diciendo, era el tiempo en que David debía de salir a la guerra. No debería de estar ahí, porque ahí nos dice, ahí en el último, ahí en el versículo 1, ahí en el último rengloncito dice, pero David se quedó en Jerusalén. El tiempo que él debería de ir a la guerra, no fue. ¿Qué hizo? Se quedó en Jerusalén. El primer error que tuvo David es que él se quedó cuando él debería de estar allá. ¿Dónde? En la lucha y en la batalla. Él se quedó ¿dónde? Ahí en su casa, ahí en Jerusalén, ahí tal vez sentado ahí en su trono.
Tal vez él ahí, holgazaneando, sentado ahí, tal vez, no sé, haciendo cualquier cosa. Mientras tanto, él mandó a Joab, dijo, no es necesario que yo vaya. Yo creo que Joab puede hacerlo, o sea que él ya empezó a meterse su orgullo en su corazón, diciendo, bueno, yo creo que no me necesitan a mí ahí. Puedo mandar ahí a mis ayudantes para que lo hagan. Yo ya tengo muchos años yendo a las batallas, y he ganado muchas batallas, muchas guerras, así que no creo que sea necesario que yo esté ahí y que yo, ¿verdad?, esté ahí sudando, que yo esté arriesgando mi vida. Yo creo que no es necesario que yo vaya. Eso pensó ¿quién? David. Y dice que él, en el tiempo que los reyes deberían de ir a la guerra, se quedó en Jerusalén, se quedó en casa. La guerra no tiene tregua. Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de las regiones celestes. Cada uno de nosotros como cristianos somos soldados de Jesús y estamos en una tremenda batalla cada momento, en cada instante. Cada cristiano tiene que seguir y lidiar en esa batalla. Cada uno de nosotros somos soldados. En el texto ahí en 2 de Timoteo 3:4 claramente lo dice, que nosotros somos soldados de Cristo. Y debemos de estar en la batalla y no quedarnos en casa. No quedarnos en casa. ¿Cuántos de nosotros a veces, como ya somos líderes, tenemos una tremenda posición y pensamos, yo creo que ya no debo de hacer yo esto? Voy a mandar a mis ayudantes. Voy a mandar, ¿verdad?, a mi amigo que está ahí, que él quiere ir y que, bueno, me están diciendo que yo vaya a hacer esta tarea, me están diciendo que yo vaya a hacer esto, pero yo digo que vaya él, ¿para qué voy yo, verdad? Yo creo que yo ya estoy para descansar. Yo ya estoy para un poquito darme un descansito en la obra de Dios. Voy a descansar un poquito. Yo no me he quedado en casa tal vez viendo películas, no me he quedado en casa haciendo otras cosas, he estado siempre ocupado. Yo creo que me voy a quedar hoy esta noche me voy a quedar, hoy esta semana me voy a quedar, hoy este día lo voy a disfrutar solamente para mí. Y no voy a mandar a otros ahí a que vayan a hacer la obra. Yo me voy a quedar aquí y no voy a ir. Sintiéndote muchas veces superior, muchas veces a los demás. Diciendo, bueno, yo ya hice mucho. Que apenas tiene 1 año, 2 años, que vaya a hacer el trabajo pesado. Y yo ya lo hice. Yo debo de quedarme en casa. Debo de quedarme en casa. Hay mucho peligro en muchos cristianos que tienen mucho tiempo en la obra de Dios y confían en sí mismos y que otros lo hagan. Ahí en 2 de Samuel 11:1 vimos claramente cómo el primer error de David fue que él se quedó en casa. Él se quedó ahí en la comodidad de su casa, en la comodidad de su reino. Tal vez él estaba ahí comiendo los mejores manjares, mientras los demás estaban en una lucha tremenda, tal vez ahí muriendo, tal vez ahí heridos de muerte, pero él se quedó en casa. Debemos de tener mucho cuidado, como líder, como pastores, como maestros, como capitanes de ruta, como diáconos y líderes en general, de que nosotros descuidamos la obra de Dios y somos negligentes, descuidados, con una apatía y una pereza en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos años. Yo ya me sé la Biblia de pasta a pasta. Yo sé mucho de la palabra de Dios, así que yo me voy a quedar descansando, me voy a quedar en casa. Como cristianos tenemos una lucha. Y para el soldado
nunca jamás hay descanso. Constantemente estamos en esa lucha. El primer error, tremendo error de David, fue que se quedó en casa y descuidó su vida espiritual. Vemos ejemplos ahí en la palabra de Dios de muchos que pasaron por esa tremenda situación. Vamos a ver ahí en Juan 20, 24, ahí en el libro de Juan 20, 24, lo que dice ahí la palabra de Dios. En Juan 20, 24 dice ahí la palabra de Dios, un personaje que creo que muchos ya lo conocemos, y él fue lo que pasó. Fíjense bien ahí en Juan 20, 24. Cuando Cristo resucitó, dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos. ¿Cuándo qué? Cuando Jesús se les apareció. Y después ahí él mismo dice, no, en el 25 les dijo, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él dijo, no, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué? Porque Tomás se había quedado, ¿dónde? En casa. Se quedó tal vez ahí mirando una película. Tal vez se quedó mirando una serie. Tal vez se quedó, ¿verdad?, ahí a ver un juego. Tal vez se quedó a jugar con sus amigos. No sé, pero él se quedó, ¿y qué? Y perdió la tremenda bendición. ¿Por qué? Porque se quedó en casa. ¿Cuántos cristianos por quedarse en casa muchas veces pierden su matrimonio y pierden su vida y su ministerio? ¿Por qué? Porque ese día que tú te quedaste en casa, hubo esa tremenda predicación que Dios te estaba hablando a ti específicamente, que nos quedamos en casa. Ahí nos quedamos y no estamos presentes para recibir la bendición. Otro de ellos, Jonás. Jonás no obedeció al Señor también y él huyó del Señor y no estaba ahí. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 11, vamos a volver a 2 de Samuel, capítulo 11, nos habla otro de los tremendos errores en el cual cayó este rey que se llamaba David. David, cuando tú te quedas en casa, hermano, y no estás yendo a la batalla, Satanás te está mirando. Satanás dice, wow, ahora él está lejos de la protección de estar ahí en la iglesia, de estar ahí reunido con los demás hermanos para que lo animen, de estar ahí con los hermanos para que ellos te alienten. Está fuera de ahí. Claro, el Espíritu Santo está en nosotros, Dios está con nosotros, pero Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda ahí alrededor, anda ahí solamente espiando. El momento que tú te alejes de Dios, el momento que tú le des ahí la puerta abierta, que abras poquito la ventana para que el ladrón entre, y que muchas veces por dejar esa puerta abierta, esa ventana muchas veces sin atrancar, entra el ladrón, entra el asesino. ¿Y qué es lo que pasa? Nos puede destruir. Fíjense bien aquí lo que pasó con David. Cuando David se dejó y se quedó en casa cuando él debería estar en la batalla, vino la tremenda tentación, como un anzuelo. Cuando vas a pescar y avientas el anzuelo y el anzuelo lleva un gusanito ahí o un grillo ahí, y entonces ahí te atrapa que Satanás con esa tentación. Primero que te quedaste en casa, no hiciste lo que deberías de hacer, descuidaste la obra de Dios, no fuiste a la batalla. ¿Y qué es lo que pasó con David? Ahí en el versículo 2, 11:2, ahí en 2 Samuel 11:2, sucedió en el día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy, muy hermosa. Se quedó en casa
Y cuando te quedas en casa, eres presa fácil. ¿Para qué? Para la tentación. Una mente desocupada es un tremendo taller, ¿qué? Para Satanás. ¿Por qué? Porque no estamos ocupados en la obra del Señor. Y la tentación te va a atrapar. Vemos el ejemplo ahí como Eva. Y vemos ahí cómo entra la tentación cuando David dice, fíjense bien lo que dice ahí la palabra, y la palabra de Dios es muy específica y clara. Dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa. ¿Estaba haciendo algo malo ahí en ese momento David? No, se estaba paseando solamente sobre el terrado de su casa, pero la Biblia pone tremendo énfasis, dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, y la Biblia dice específicamente, era muy hermosa. Ahora, ¿qué hizo David? No solamente se paseaba, sino que vio. Vio. Claramente ahí dice la palabra de Dios. Y por los ojos es cuando entra la tentación. ¿Por qué? Debemos de tener mucho cuidado. Ahora, cuando dice ahí vio, no significa que solamente fue una vista así rápido, no. Si dice que vio, cuando dice ahí la palabra de Dios, está diciendo claramente y pone énfasis de que él no solamente miró una vez, se quedó atentamente mirando a David. ¿Por qué? Porque se quedó en casa. Y vamos a ver un ejemplo como Eva en Génesis 3:6. Dice, vio el fruto que era bueno. Vemos en Josué capítulo 7, Acán dice que vio ¿qué? Las riquezas, vio ese manto babilónico. Todo es cuestión de ¿qué? De mirar. Pero ¿cuándo es cuando viste? Cuando te quedaste muchas veces en casa, prendiste el televisor, empezaste a ver un anuncio donde sale algo pornográfico, algo que no es correcto para un cristiano. Y tus ojos no solamente vieron, sino se quedaron atentamente mirando. ¿Por qué? Todo empezó ¿por qué? Porque te quedaste en casa. Te alejaste de la batalla. Y Satanás ¿qué? Te va a atrapar y te va a agarrar. Ahora vamos a ver el segundo error en el cual cayó David. Ahí vamos a ver en el 11, capítulo 11, en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Bueno, en el 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El segundo error y el gran pecado de David es el pecado de compulsión. ¿Qué significa? La compulsión significa que tuvo un deseo intenso que lo impulsó a caer en el deseo de pecar. Ya David estaba cegado. ¿Por qué? Porque miró. Y después sus fantasías vinieron a su mente y cayó en un deseo inmenso por querer hacer lo que ya en su corazón ya había planeado a través de sus ojos. Entraron por sus ventanas, por sus ojos. Su corazón maquinó. Y luego ¿qué? Vino la acción. Compulsión es como una olla que tú pones ahí a hervir. Poco a poco está ahí calentando el agua. Calentando. Poco a poco, pero llega un punto en que hierve y que eso sale para afuera. El deseo le salió rápido aquí a David. Primero, se quedó en casa, no peleó la batalla. Era un tremendo líder y él pensaba que podía hacer lo que él quería siendo un líder. Ahí vemos claramente ahí. Y David preguntó por aquella mujer, le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Claramente le estaban diciendo que esa mujer estaba ¿qué? Prohibida. Era una mujer casada. Pero él era un líder. Él era el rey. Él podía hacer lo que le daba la gana. Ya no pensó en Dios. Ya no dijo, yo voy a pecar contra Dios si hago eso.
No, él solamente pensó que en su deseo, porque se quedó en casa, no peleó la batalla y el deseo vino a su corazón y pecó David. Se cegó tremendamente. Ya cuando caes en ese punto, en el segundo error, hay una ceguez espiritual que tú piensas que lo que estás haciendo es correcto. Y nosotros como líderes muchas veces pensamos que podemos hacer lo que queramos. Nadie me puede decir nada. Por eso es importante que nos rodeemos de gente que nos diga cuando andamos mal, que nos exhorten, que nos llamen la atención. Dile a tu esposa, es tu mejor compañera, que ella misma puede ayudarte para cuidarte, en que muchas veces podemos caer nosotros en un error para que no caigamos como David. Él pensó, como él era líder, él podía hacer lo que él quería. Y hay muchos pastores, muchos líderes que pueden hacer lo que ellos quieran porque no se rodean de gente que les puede ayudar. Hace tiempo un tremendo hombre de Dios cayó en adulterio, se metió con una jovencita. ¿Por qué? Porque él pensaba que podía hacer lo que él quisiera y nadie de sus líderes le podía decir nada. Pero uno de ellos, un diácono, se levantó y le dijo, tú no debes de hacer esto. Lo confrontaron, pagó por sus errores y ahorita él está pagando por lo que hizo, pero que fue restaurado. Pero su ministerio vino abajo. ¿Por qué? Porque siendo líder pensaba que él podía hacer lo que él quería. Rodéate de gente con confianza, de confianza, y que ellos te hablen con sinceridad cuando vean que tú estás haciendo algo mal, cuando vean que tú estás actuando. Muchas veces caemos en la posición de, como tenemos autoridad, podemos tratar a la gente como sea, trapearlo, hacerle lo que quiera, humillarlo. No. Rodéate de gente para que te pueda decir, hermano, tenga cuidado con lo que usted está haciendo. Hizo esto y esto y esto, y no es correcto. Ok, gracias, hermano. Gracias que me dices eso. Y David hizo lo que él quería. Entró en el pecado de la compulsión, significa pecado del deseo inmenso. Ya cuando él ahí, ya cuando sus ojos habían codiciado y miró atentamente con un tremendo deseo, y él quiso hacer eso. Tengamos cuidado con eso, hermanos. El tercer error de David lo vemos ahí en 2 de Samuel. En 2 de Samuel también. 11:15, 2 de Samuel 11:15, dice ahí la palabra de Dios. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más necio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Fíjense bien cómo poco a poco el pecado te ciega y te llega a hacer cosas que muchas veces, si David le hubieran dicho, tú ibas a ser un adúltero, y no inclusive con eso ibas a ser un asesino, él te le hubiera dicho, no, mentira, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y vemos cómo cayó. Hasta ese punto llegó David. Primero se cegó con su deseo, no fue a la batalla, se quedó en casa, descuidó la obra de Dios. No solamente con eso, quedó en el pecado de la compulsión, del deseo inmenso por lo que él había visto. Y no conforme con eso, a toda costa, él quería tapar su pecado y mandó matar a ese tremendo hombre, su siervo más fiel. Se cegó tremendo. El pecado te ciega, la tentación te ciega a hacer cosas que nunca imaginaste que podías hacer. Y cada uno de nosotros tenemos ese potencial para hacerlo, pero por la gracia de Dios debemos
pedirle al Señor su protección y su ayuda para seguir adelante y que Él nos cuide. No solamente eso, sino que David mandó matar a Urías. Cayó en el pecado de la indolencia, de la insensibilidad. No le importó matar a una persona, no solamente una persona, a uno de sus mejores siervos. Si usted lee en la Biblia ahí, vemos cómo este era un tremendo siervo de su rey David. Y él no se tentó el corazón para mandarlo matar y asesinarlo. Y vemos ahí en 2 de Samuel 12:9, fíjense bien lo que dice, y ya cuando caemos en ese error tremendo, fue poco a poco fue David cayendo hasta ese punto. Y vamos a ver ahí, en 2 de Samuel 12:9, fíjense bien lo que dice ahí. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Natán le estaba diciendo, David, ¿por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque tomaste en poco la palabra de Dios. En todo eso cayó David. ¿Por qué? La clave de todo es porque tomó en poco, ¿qué? La palabra del Señor. Tengamos cuidado, hermanos. Ya cuando esta bendita palabra de Dios, tú y yo la tomamos en poco, ya nos creemos líderes, nos creemos que ya somos más que nadie. No vamos a la batalla, nos quedamos en casa. Caemos en el error del pecado, del deseo, de la compulsión, un deseo inmenso por hacer eso, porque la tentación está ahí. Y ya después caemos en el error del pecado, de la indolencia. Ya somos insensibles al pecado, nos da lo mismo. Ya no nos asombramos con el pecado. ¿Por qué? Porque poco a poco fuimos cayendo en eso. Pero si eso fuera solamente, ahí acabaría todo, pero no. David se arrepintió. David se arrepintió al Señor. Ahí en 2 de Samuel 12:3 dice, fíjense bien ahí, 2 de Samuel 12:13 dice ahí la palabra de Dios. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? David se arrepintió. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios bueno, que si tú y yo caemos en ese tremendo pecado, podemos ir ante Él y Él nos va a perdonar. Si vamos con un corazón humilde y en arrepentimiento, Dios nos va a perdonar. Pero toma en cuenta algo. El pecado deja cicatrices que muchas veces no se van a poder borrar. Y esa fue la sentencia para David por Natán. Dice, más cuanto, ahí mismo en 2 de Samuel 12:14, más cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, y el hijo que te es nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó día, pero el niño dice que murió. Y después dice que también la espada nunca iba a separarse de la vida de David. Pero ¿por qué pasó esto con este tremendo siervo de Dios? Este tremendo hombre. Un hombre, un profeta, un poeta, profeta y rey y sacerdote a la vez, como lo era David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Cayó en esto. Qué bueno que él se arrepintió.
Y en el Salmo 51 está relatando cómo él cayó. Pero las cicatrices quedaron en su vida. Uno de sus hijos violó a una de sus hermanas, de 10 hermanas. El hermano de esa hermana mató a su otro hijo. Uno de sus hijos se levantó en contra de él. Le hizo un golpe de estado. Quería tumbarlo del reino y peleó contra su propio padre. ¿Todo por qué? Un hombre que se quedó en casa. No estuvo en la batalla. Tuvo el pecado tremendo, el mirar donde no debería de mirar, el deseo, y el pecado lo cegó y quiso tomar eso. Y no conforme con eso, te vuelve un pecado de indolencia, un pecado de que no me importa ya me da lo mismo. Ya no mira el pecado como lo miraba antes. Ya no se sonroja, ya no se sorprende al ver al pecado. ¿Por qué? Porque primero empezó quedando en casa. Y la clave de todo eso es ¿por qué? Porque tuvo en poco la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra y a ponerla por obra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.